Gente, ¿será posible ganar $100 en solamente una hora? Si quieres saber todo acerca del tema, no te puedes perder el siguiente video. Bueno gente, ahora les tengo que explicar de este sistema aplicativo que es el DoorDash. Hay muchos otros sistemas similares como Uber Eats o Instacart. Si alguna vez has entregado comida o has hecho deliveries, de seguro has escuchado algo acerca de este tema. DoorDash es un sistema aplicativo que se encarga de enviarte órdenes y lo único que tú vas a hacer es registrar las órdenes, ir a recoger a los restaurantes las órdenes de comida. Además, yo te voy a dar algunos tips de cómo asegurarte estar en buenas zonas, asegurarte también de que los paquetes lleguen bien a los clientes y también algunos trucos para agilizarte las entregas y sacarle hasta el máximo el jugo a tus ganancias. Y además también vamos a tocar el tema de la declaración de impuestos, taxes y formularios a llenar. Así que gente, sin más ni menos, vamos a darle. Bueno gente, y antes de salir a hacer una demostración en tiempo real, tienes que saber algunas cosas. Primero, es muy importante que siempre cargues con tu maleta roja. La maleta roja o la bolsa roja que te brinda DoorDash es principalmente para mantener las comidas y los paquetes calientes y que lleguen bien a los clientes. Entonces, si tú te olvidas la mochila o la maletita roja en tu casa, hay algunos restaurantes que la exigen para que ellos te puedan dar la comida. Entonces, si tú te lo olvidas, vas a perder órdenes, 1, te vas a retrasar, 2, y vas a perder mucho dinero, 3. Así que, gente, es muy importante la bolsa roja. Ahora, la tarjeta roja es muy importante. Te va a ayudar a efectuar órdenes que ya están prepagadas por los clientes. Así que si te olvidas la tarjeta roja, vas a llegar al establecimiento y no vas a poder pagar la orden. Así que es muy importante tenerla siempre a la mano. Antes de salir de tu casa, no te olvides de sacarla. Otro dato básico es que te asegures de tener siempre el tanque lleno de tu auto. Al salir con el tanque vacío o a medias, vas a perder mucho tiempo recargando, y al perder tiempo al recargar la gasolina en un gas station, vas a perder órdenes. Así que queremos maximizar nuestras ganancias al máximo. Así que no te olvides de recargarle la gasolina a tu auto antes de salir. Bueno gente, espero no olvidarme de nada más. Vamos a hacer el recorrido y si me voy recordando muchas cosas más por el camino, yo se lo voy a mencionar. Así que no te despegues de este video. Ok gente, les comento que aquí me acaba de llegar una orden. Aquí está el nombre del restaurante, delivery, a qué hora debe ser aproximadamente, no te debes demorar mucho, y el costo que te van a pagar a ti, 5.50, aceptamos. Una vez que ya tenemos el lugar, la aplicación te va a llevar a la dirección, te va a dar el GPS. Ellos mismos tienen un propio programa donde te va a indicar dónde tienes que recoger la comida. Así que lo único que tienes que hacer es manejar. Bueno gente, ya llegamos al restaurante. Aquí tenemos la orden. Si lo puede ver la cámara, tenemos el nombre del restaurante y los ítems que vamos a recoger. Son en total 3 ítems.
debemos de asegurarnos de que los ítems estén completos. En caso tengas una bebida, aquí te lo va a indicar. Tenemos que leer detenidamente y tenemos que asegurarnos para que el cliente también se sienta satisfecho con nuestro servicio. Así que hay que asegurarnos de tener todo correcto antes de recogerlo y después de recogerlo. Así que gente, sin más ni menos, sigamos. Bueno gente, acabamos de recoger ya nuestros paquetes. En algunos casos, algunos restaurantes no te permiten abrir las bolsas, pero ellos se responsabilizan al 100% de que si falta algo adentro, el cliente debe de llamar al restaurante directamente. Así que en este caso ya tenemos todo listo. He verificado, hay 3 ítems dentro de la bolsa, así que todo correcto. Vamos a ponerlo en mi bolsa roja para mantener caliente todos los paquetes y seguimos con el recorrido. Bueno gente, aquí también tenemos que asegurarnos de que confirmamos la orden, confirmar que ya recogimos la orden. Y después yo en el camino adherí otra orden, me dieron otra orden que es en Arby's, que es en otro restaurante. También tienes que ir, cuando ya llegaste al restaurante que justo está al lado de este, le das que ya llegaste y ahí te vas a ir las instrucciones. Una vez que ya tengas las instrucciones, vas directamente a los ítems. Por ejemplo, en esta orden que tengo aquí hay 4 y aquí hay bebidas. Entonces aquí te das cuenta de que esta orden tiene bebidas. Tiene una Coca-Cola, tiene una hamburguesa, unas papas fritas y esta parte de acá te dice que son 2 hamburguesas por 2 y acá es 1 y 1. Entonces vas a recoger 4 paquetitos. Entonces aquí te sale el número de la orden, listo, y vamos a recoger también esta orden para enseñarles lo que sigue después. Bueno gente, ahora tenemos un pequeño problema. Recomendación y un tip muy importante. En esta orden recogí todo, está ok. Ahora el problema va a ser esto. Vas a tener que tener mucho cuidado a llevar 3 bebidas, porque esto en el camino me ha pasado muchas veces a mí y seguro tú que estás viendo este video te ha pasado. Explotan las bebidas, pasas por un bache, se sale una, se cae al tapete, se cae en el asiento y eso no le gusta nada al cliente. Así que yo te recomendaría que esto lo acomodes bien. Todos los autos tienen un portavasos, lo pongas cada uno en un portavasos, porque a veces de flojos lo ponemos esto directamente al asiento y explotan. Así que si estás recién comenzando a hacer este tipo de entregas, te recomiendo de que vayas con una persona más que te ayude, porque llevar esto y llevar órdenes más grandes no es nada sencillo. Así que gente, sigamos. Ok gente, aquí estamos con la orden, aquí está el nombre y aquí están los ítems. Pues recogimos todo. A la hora que recogemos todo, ponemos confirmar recojo, confirmar pickup. Nos va a salir la opción de confirmar y listo, nos va a dar el nombre de nuestro primer cliente de donde recogimos la comida china, que es en un apartamento, y vamos a darle solamente en la opción de dirección. Aquí te dice, te especifica cómo quiere el cliente la entrega, que se lo dejes en la puerta. Hay algunos casos que son muy pocos ahora en este tiempo, que son entrega directa. Por el tema de COVID-19 la gente ya no quiere ese tipo de entrega, así que solamente se lo vamos a dejar en la puerta. Damos con la dirección y listo, vamos en camino. Aquí ya llegamos a nuestra primera entrega, que es Savannah. Dice 419. El GPS, mira, si me logra captar la cámara, me indica que estamos en el lugar correcto. Esta es la parte difícil del trabajo. En estos apartamentos no hay número, así que vas a tener que bajar y salir a buscar el numerito que deseas. Vamos a ponerle aquí en la parte que dice exit
Y si me deja enfocar la cámara, ahí está, dice 419 apartamento suite número 4. Así que vamos a tener que buscar adentro de estos apartamentos grandes la suite número 4. Ok, una de las cosas que vamos a tener que asegurarnos es que después del delivery nos va a decir que tomemos una foto, como lo hemos hecho aquí, de la puerta del lugar del apartamento y la bolsa abajo, comprobando de que ya efectuamos el delivery. Así que lo vamos a hacer, ya lo hicimos, y abajo nos va a decir más o menos que es una descripción de qué tal te fue, cómo fue este delivery, te trataron bien o no. Vamos a ponerle todo bien. En este caso yo tengo la configuración en inglés, la puedes configurar al español, no hay ningún problema. Así que vamos a ponerle todo bien. Listo, una vez que ya pusimos all good, ponemos completar delivery y nos va a poner como la opción de que qué nos pareció el delivery, si estuvo bien o estuvo mal, una carita feliz, una carita triste. Vamos a ponerle una carita feliz y vamos a ponerle la opción de por qué estás tan contento, si fue el delivery corto, si te parqueaste fácil, si fue rápido entregar la mercancía, si fue amigable la persona que te atendió, estuvo organizado el proceso de entrega. Vamos a ponerlo solamente en que fue algo corto, algo rápido. Confirmamos aquí y listo. Nos va a derivar a la otra orden que tenemos. Ahí está. Y lo único que vamos a tener es poner la dirección. Y listo. Bueno gente, nos ha llegado otra orden de 9,25. Vamos en camino, la aceptamos y nos vamos a restaurante a recoger la comida. Bueno gente, aquí estamos con otro delivery. Miren, aquí solamente vamos a recoger estas 3 cremoladitas y solamente son por recoger estas 3 cremoladitas 9,25 la orden, 9,25. Vamos a continuar con nuestro chequeo. Aquí se lo voy a enseñar. Tenemos aquí la dirección ya y nos dirigimos al lugar. Estamos a 13 minutos, así que gente, sin más ni menos, vamos por más. Acabamos ya con otro pedido. Les comento que ya tomé la foto. Aquí en todos los pedidos que terminamos, el aplicativo nos indica que debemos de tomarle una foto a lo que entregamos para darlo más o menos como una evidencia de que ya se concluyó la orden. Así que aquí estamos con la foto, le damos aquí clic, usar la foto. Listo, acá completamos delivery. Aquí te sale una descripción de cómo te fue, qué es lo que puedes comentar de delivery acerca. Vamos a ponerle all good y listo. Acá te sale la opción de completar delivery. Carita feliz porque nos fue bien. Y fue corta la distancia. Vamos a ponerle confirmar. Y listo, terminamos. A ver gente, también lo que debemos saber es muy importante, es que va a depender mucho de la distancia de donde vamos, va a variar el costo de nuestras ganancias. Así que si por ejemplo es un lugar largo de más o menos aproximadamente 20 minutos de viaje, la aplicación nos va a ofrecer aproximadamente de 15 a 12 dólares. Es dependiendo la distancia y también va a depender de cuántos paquetes recojas. Si recoges paquetes grandes, por ejemplo 10 pizzas o 15 pizzas o 15 paquetes de comida, es obvio que la aplicación te va a dar mucho más ganancia, mucho más dinero. Aparte son las tips, las propinas del cliente, eso es muy aparte. Así que gente, les recomiendo que vayan con cuidado, manejen con precaución, chequen bien su GPS, carguen el celular con tiempo y sin más ni menos, sigamos.
Ok gente, la magia de la edición hace que siempre me olvide cosas a la hora que estoy grabando un video y vengo a casa y me doy cuenta de que me olvidé explicarle muchas cosas. Especialmente acerca de los $100 por hora que menciono al inicio del video. Gente, es posible hacer $100 por hora, pero depende de la locación, depende del día y depende la hora. Por ejemplo, yo he tenido muchas ocasiones donde he salido, por ejemplo, en un día festivo como Thanksgiving, he salido en Navidad, he salido en Año Nuevo. En estos días son donde la gente considera mucho más tu trabajo, así que también les recomiendo que si tienen órdenes grandes, órdenes trabajosas, como por ejemplo ir a buscar un ítem a CVS, ir a Walmart a hacer un mandado, esas son las órdenes que los clientes más consideran, así que es donde podrías tener muchas más posibilidades de ganar una propina mucho más grande y terminar tu día lo más antes posible. Así que a mí me ha pasado un par de veces, a mis otros familiares, a personas que conozco también les ha pasado, así que eso depende mucho de la situación, el lugar y la hora también. Es muy importante que a partir de las 2:30 de la tarde empieza a haber mucho más movimiento. En las mañanas también hay movimiento, pero no es como un fin de semana en la tarde. Ahora, para mi suerte, justo grabé las dos órdenes grandes que me tocaron, pero van a ver lo que sucedió después, así que gente, no se despeguen, vamos a darle. Ok gente, ahora acabo de aceptar una orden de $24. Ahora, el detalle de esta orden es que es aquí en Walmart. Estamos aquí en el área de pickup, donde vamos a tener que hacer una llamada. No se pueden ver los items, no puedo ver qué es lo que voy a cargar en mi maletín. Probablemente sean sodas, probablemente, por suerte, sean cosas pequeñas. Son 90 items. Así que aquí va el detalle. Podrían ser bien elementos pequeños o podrían ser elementos grandes. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y estas son las órdenes que tienen que tener mucho cuidado y asegurarse de que todo les salga bien. ¿Por qué? Porque son $24. Como les dije anteriormente, a veces los clientes agregan una propina extra a estos $24. Es por eso que el título del video dice $100 por hora. Puedes terminar de hacer un día completo en solamente una orden. Pongamos de que el cliente, además de los $24 que tiene que pagar, nos agrega unos $50 más de propina, unos $60 más de propina. Uno nunca sabe. Así que, gente, vamos a ver qué tal nos va. Así que, sin más ni menos, vamos por más. Ok gente, esto también puede pasar. Acabo de llamar al Customer Service y me dicen que la primera orden el cliente la canceló y la segunda orden no va a estar lista. Más o menos se va a tardar 3 horas. Así que no hay modo gente, tenemos que cancelar la orden. Así que si no sabes cancelar las órdenes, te voy a enseñar aquí. Lo único que vamos a tener que hacer es irnos al signo de interrogación, darle en la primera o en la segunda orden. Vamos a darle en la primera y pones solamente no puedo hacer esta orden. Vamos a ponerle la primera. Acá hay otro detalle, que si por algún tipo de circunstancia te cancelan la orden, tú llevas la mitad de la orden, que es $24,75, vas a ganar la mitad, ¿ok? La mitad vamos a ganar si es que cancelamos la orden. Le damos que no se puede hacer la orden porque aquí hay una opción que dice la orden no está lista. Vamos a ponerle que la orden no está lista. Cancelamos la primera orden y aquí nos pide un parking ID que está afuera. Ahora mismo se los enseño. Listo gente, en esa parte teníamos que poner el número de parking en donde estamos parqueados ahora, el número 4. Y listo, ya lo cancelamos. Ahora vamos a cancelar la otra orden. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ponerle aquí en el signo de interrogación, donde dice que no puedo hacer esta orden. Bridget, acá estaban los 51 items restantes de la orden. Vamos a darle un clic. Vamos a ponerle no puedo hacer esta orden. Y aquí te salen diferentes opciones, que es necesito ir al baño,
la orden es muy pequeña, muchas opciones, pero vamos a ponerle la verdad, que es la orden no estuvo lista. Vinimos y la orden no está lista. Y listo, nos va a llevar de nuevo al navegador. Sí, gente, más o menos para que se hagan una idea de lo que pasan. Estas cosas pasan durante el proceso de que efectuamos el trabajo, así que no hay de qué preocuparse, es normal. Así que sin más ni menos, continuamos. Bueno, gente, estas son cosas que suelen pasar. A veces cuando las órdenes pasan de los 50 items, lo que hace Walmart es a veces decirte directamente, ¿sabes qué? Tu orden se va a tardar 4 horas en empacarse, 5 horas en empacarse. Entonces, eso depende mucho de ti. Olvidé mencionarles que te pueden dar la mitad del pago si te quedas esperando aproximadamente 30 minutos, si no me equivoco, 30 minutos. Y si te quedas esperando los 30 minutos y declinas la orden diciendo de que no está lista, tú automáticamente recibes la mitad del pago. Pero eso depende de ti. Bueno, por ejemplo, yo cancelé las órdenes y seguí mi recorrido. Pero si tú estás en condición de esperar 30 minutos y llevarte la mitad de la orden, que eran 24 dólares, me iban a dar 12 dólares y es que me quedaba esperando a cambio de nada, puedes hacerlo. Pero si no, no hay ningún problema. Así que estas cosas suelen pasar. Eran dos órdenes, una de 24 y otra de 25 dólares. Ambas órdenes tenían más de 50 items. Entonces, por eso es que les digo que a veces tenemos que tener mucha paciencia. Hay días buenos, hay días muy buenos y hay días también que no son tan buenos. Así que depende de tu suerte y de cómo está la circunstancia, si hay movimiento o no. Bueno, yo sé que tú lo puedes hacer. Bueno, ahora no hay de qué preocuparse porque igual les estoy diciendo la verdad. Acá tengo la evidencia. Mira si puede enfocar bien esto la cámara. Aquí, este es el monto que yo hago en 2 días. Entonces, en 2 días hago aproximadamente unos 200 dólares. Y estoy activo aproximadamente 12 horas. Entonces, sacando la cuenta, estoy menos de 8 horas en un auto esperando órdenes. Aquí está, déjame enseñarte bien. Incluso aquí tú puedes ver cuánto hago en todo el día. Hice 105 un día y hice 117 en el otro. Ahí sí lo puede enfocar la cámara. Todo bien. Ahora, más o menos te explico. Aquí incluso te refleja el tiempo que estuviste activo. El Dasher estuvo activo aproximadamente 10 horas con 50 minutos. Entonces, si en 5 horas tú puedes hacer 100 dólares o más de 100 dólares, yo creo que está perfecto y es muy bueno para las personas que quieren generar un ingreso extra. Ahora, les vuelvo a repetir, vale mucho el lugar. Tienes que estar posicionado, situado en un buen lugar estratégico donde haya muchos restaurantes, haya mucho movimiento y además sea muy buena la zona para tener la mayor posibilidad de recibir mucha propina. Otra pregunta frecuente es que si tienes que declarar los taxes, tienes que declarar todo. Hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a controlar el millaje de tu auto. Guarda los recibos del cambio de aceite. Incluso puedes guardar los recibos de la gasolina. Bueno, gente, espero que les haya ayudado este video, les haya gustado. Ya saben, su amigo Álvaro en un video más. Si te gustó este video, compártelo. Me ayuda mucho si te suscribes, me das me gusta. Además, no te olvides de seguirme a mis redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok. Así que, gente, ya lo saben, esténse suscritos a mi canal que se viene mucho más contenido. Bueno, amigos, este fue su amigo Álvaro en una aventura más. Comenta abajo si te gustó, qué otro tema quiere que toquemos, cualquier otro tipo de duda o consulta, déjamelo saber en la casilla de abajo. Así que, gente, sin más ni menos, este fue su amigo Álvaro en un video más. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.